La historiadora Magdalena Broquetas presentó su libro La trama autoritaria, derechas y violencia en Uruguay 1958-1966, editado por Banda Oriental. Broquetas es doctora en Historia de la Universidad de La Plata y licenciada en Ciencias Históricas de la Universidad de la República. En la contratapa del libro se señala que la publicación ofrece una explicación novedosa para comprender el proceso de violencia política y social de los años 60 en Uruguay. En esta investigación revela las conexiones y redes de la derecha uruguaya con sus pares americanos y europeos y muestra el alto grado de intromisión de Estados Unidos en Uruguay. Muy buenos días y ya es un gusto tener en esta mesa de trabajo a la historiadora Magdalena Broquetas con este libro editado por Banda Oriental, La trama autoritaria, derecha y violencia en Uruguay 1958-1966. ¿Por qué ese periodo para hablar de la violencia política y también definir qué es lo que se habla cuando se dice violencia política? Bueno, el periodo, sí, es una buena cosa comenzar por ahí porque en general es llamativo. Solemos ver estos libros que se dedican al ascenso de la violencia política y social, más asociados a la crisis del 68, ¿no? Al pachequismo, al periodo anterior al golpe de Estado. Bueno, ahí para mí fue una opción en la mirada y tuvo que ver con una mirada más general del pasado uruguayo, ¿no? Nosotros como generación, y en particular también los historiadores, tenemos por un lado esta idea de que a partir del 68 se instala una crisis política, donde los caminos políticos clásicos ya están obturados, una crisis que además va de la mano con un aumento de la represión por parte del Estado, con una polarización en las posiciones de muchas organizaciones políticas, sociales. Y por otro lado tenemos un relato más o menos idílico, conciliador de los años 50, ¿no? Del neovallismo, de aquella idea del Uruguay todavía país de cercanías. Entonces hay una pregunta que no es solo mía, ¿no? que ronda en mi generación, si se quiere, que es, bueno, ¿cómo se salta de este supuesto Uruguay apacible, de cercanías, tan distinto a sus países vecinos, ¿no? a Argentina, a Brasil, a un Uruguay que se mete en la fila de las dictaduras de la seguridad nacional, de los autoritarismos de nuevo tipo? Y sabíamos que en el medio estaban estos colegiados blancos, ¿no? Estos gobiernos de coparticipación, donde el Ejecutivo está compuesto por 9 miembros, pero que tienen mayoría nacionalista. Primero del herrerismo, en alianza con el ruralismo, por eso del colegiado herrero ruralista, y luego de la UBD, que eran este nacionalismo independiente con un sector del herrerismo también. Entonces yo tenía la intuición de que ahí nacían prácticas, ideas, modelos que se descartaban o se afianzaban para el periodo posterior y que había que mirarlo con mucho más detenimiento. Y bueno, puede parecer poco, pero para un historiador mirar este periodo de 8, 7 años es intenso. En el Uruguay todavía es tema de debate el origen de la violencia política. Cuando pensamos en el 73, cuando pensamos en el golpe de Estado, hay distintas lecturas de cuál es el origen de esa violencia, y ahí se identifica los grupos armados de la izquierda, la influencia de la Revolución Cubana. De acuerdo con la investigación que usted realizó, ¿qué es lo que pudo bucear en esa documentación? Esta es una de las preguntas, sin duda, que atraviesa el libro. Bueno, no sé si es la central, pero es esto que vos decís, ¿no? El origen de la violencia. Aporta esta mirada, este corte cronológico y mirar a estos actores políticos y sociales para entender cómo empieza este proceso de violencia. Bueno, daría para conversar mucho, pero a nivel de titulares, como por lo menos para atraer y para dejar una idea, acá aparece unos grupos, unos actores sociales que son proclives al uso de la violencia represiva, que además tienen un discurso violento, que son muy anteriores
a todo este proceso que nosotros asociamos con lo que produce la Revolución Cubana, ¿no? Yo suelo decir que no es del todo productiva la pregunta de qué fue primero, la guerrilla o la represión, ¿no? Que no es del todo productiva. Acá lo que vamos a ver es mucho más unos actores uruguayos en medio de un clima de guerra fría, o sea, que trasciende lo que es meramente la realidad local, pero que ya empiezan a sentir lo que son las consecuencias de una crisis económica local, también latinoamericana, pero en concreto local, a partir de 55, 56, 57, los números empiezan a cambiar, eso se empieza a sentir en las condiciones de vida de la gente, de los sectores asalariados. Venimos de un periodo muy rico de sindicalización, ¿no? De 10 años de aumento cuantitativo y cualitativo de la clase trabajadora, que va rumbo a un proceso difícil, pero no es lineal, pero que está fuerte, que es el de unidad sindical, que se concreta entre el 64 y el 66. Entonces, por un lado vamos a tener, acá hay que recuperar el plural, esta idea de las derechas, ¿no? Vamos a tener todo un campo de derechas que se va a autodenominar demócrata, ¿no? Que es muy a la usanza de la Guerra Fría, estos movimientos que vienen del antitotalitarismo, que primero fueron antifascistas, que después son anticomunistas, que va a haber en estos sectores, ¿no? El movimiento obrero organizado, los estudiantes que también han crecido, los cambios que está viviendo la izquierda partidaria, las izquierdas partidarias, no las organizaciones armadas, ¿no? Partido Comunista, Partido Socialista con sus intentos de frentes, y sobre todo muy metida en este clima de Guerra Fría, en donde el concepto de enemigo cambió. El enemigo no es solo un ataque exterior, el enemigo es ideológico, está metido en la sociedad, son estos estudiantes, son estos sindicalistas, que son, parafraseo, ¿no? Cito a estos grupos, agentes infiltrados del comunismo soviético, y que va a tener interés entonces por distintas vías, vía represiva, vía legal, vía generación de consenso simbólico, de ir frenando lo que se ve como un proceso de cambio social. Después hay otros sectores que tienen ya intereses más, o prácticas más violentas. Hay una derecha insurreccional anterior a la Revolución Cubana, sin dudas. ¿Y cómo son estos grupos de derecha? ¿Cuáles son sus características? ¿Quiénes son, en definitiva, en el Uruguay? Y bueno, volvemos a esta idea del plural, ¿no? Uno de los objetivos de la investigación era exactamente lo que vos planteás, mapearlos, identificarlos, ¿no? El concepto de derecha en sí es polisémico, es ambiguo, es histórico, ¿no? No es, va cambiando y además siempre es relacional, ¿no? Va en función de lo que se define como izquierda y lo que se define como centro muchas veces. Y bueno, ¿cuál es esta derecha? ¿Quiénes están en estas derechas de la Guerra Fría, post-Segunda Guerra Mundial, periodo ya comienzo de los 60, periodo de radicalización con los conflictos de Guerra Fría en América Latina? Sí, después de la Revolución Cubana, pero por eso empezamos un poquito antes, y sobre todo después de Bahía de Cochinos. Bueno, hay de todo un poco, hay sectores político-partidarios, ¿no? De los partidos tradicionales, el sector herrerista del Partido Nacional, sobre todo un sector herrerista, que es el que hace la alianza con el ruralismo, ¿no? Ahora volvemos al ruralismo. Pero también el nacionalismo independiente, es una derecha distinta, con unos postulados en lo que tiene que ver con el cambio social, a nivel económico, no siempre coincidentes, pero que también podemos ubicar en las derechas. Partido Colorado, todo el sector, la rama que viene del riverismo, ¿no? Que está terminando de rearmarse y que va a conformar en el 62 la VD, pero también la lista 14, ¿no? La lista 14 que en la inmediata posguerra no la podríamos ubicar, el vallismo de la 14, no la podríamos ubicar en la derecha. En este periodo sí, César Valle Pacheco es consejero de Estado y bueno, acompaña en sus decisiones y en sus posiciones a estos otros sectores. Está el ruralismo, que es este grupo que ha merecido poca atención en la historia uruguaya y que tiene un peso brutal, la figura de Bordaberry, Domingo, después de Nardone. Hay, y esta es una característica de este periodo, una proliferación muy grande de organizaciones que surgen, de movimientos que surgen, que son políticos, pero no partidarios, que se mueven a nivel estudiantil, a nivel sindical, a nivel de la cultura. Hay luego todo otro sector, que no es esta derecha que viene del liberalismo conservador, que se autodenomina demócrata, que es la extrema derecha, que es pequeño, son pequeños grupos. Muchos son resabios de los grupos filofascistas de los años 30, que se rearman, como pasa en todo el mundo con el neofascismo. Son pequeños, pero están activos, son violentos.
Y hay actores transnacionales, ¿no? Bueno, dentro del panorama de Uruguay también pondríamos acá a la policía, pondríamos algunos sectores del ejército, pero hay actores muy fuertes transnacionales, ¿no? Y ahí el más significativo sin duda es el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es, primero, cuál es la fuente de información en la que usted trabajó para tener conocimiento también de todos estos grupos, de su existencia, de su tarea? La documentación es muy variada y hay distintos tipos de documentación dependiendo a quién estábamos mirando, ¿no? Entonces, para ver las posiciones, la forma en que públicamente se quieren presentar estos grupos, bueno, va a aparecer, por ejemplo, la prensa periódica, ¿no? Estos grupos, la derecha demócrata, editorialista en diarios de alcance nacional, El País, El Día, El Plata, El Debate. Estas agrupaciones, movimientos sociales, organizaciones que pululan, que realmente pululan, son muchas, tienen además publicaciones propias muchas veces, ¿no? La extrema derecha también tiene publicaciones propias. Después, una cosa es cómo ellos se ven, mejor dicho, cómo quieren ser vistos, y otra es, bueno, entender yo cuál era su peso real. Ahí fue clave todo lo que es el archivo de la inteligencia policial, ¿no? Sobre todo para la extrema derecha, para la derecha radical. Porque para los conservadores, bueno, digamos que hay una gran connivencia de intereses entre la policía política y estos grupos, ¿no? Para los otros, si bien no van a ser tan seguidos ni tan temidos como las izquierdas, bueno, siempre generan cierto temor, son grupos antisistema, ¿no? Y hay experiencias regionales en donde siempre hay grupos que se cinden y se van a la extrema izquierda, que había pasado con Tacuara, ¿no? Son seguidos, son mirados. Y de ahí, bueno, nosotros con la mirada pretérita leemos mucho entre líneas, sacamos mucha información. Y después otro último cuerpo documental que me parece importante es toda la documentación del Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? La documentación de los archivos en Washington, en donde vemos ahí todas las conjeturas, los análisis, digamos, una especie de bitácora de la actividad de la diplomacia pública. Y también hay algunas fuentes sobre la diplomacia encubierta, ¿no? La diplomacia de las agencias de seguridad. Y para el final, ¿cuál es la influencia de Estados Unidos en esta trama autoritaria, en esta violencia entre estos años, ¿no? Bueno, creo que este libro en ese sentido se suma a algunas investigaciones recientes de peso, como por ejemplo las de Clara Aldrigui, en donde va quedando probadísima que la influencia estadounidense en todos estos procesos es muy fuerte. Y no es que solo sea muy fuerte a nivel de esa memoria militante que tenemos, ¿no? De decir, bueno, si este golpe es un golpe del imperio. No necesariamente así, pero digo, pongo un ejemplo bien concreto que ilustra esto. Están en los asuntos domésticos, no en el día a día, sino en la hora a hora. Eso se ve en la documentación diplomática, con interlocutores calificados, con programas que tienen que ver con aportes de dinero, con publicidad cultural, de todo tipo. Pero además, por ejemplo, esto se relata en el libro, en el 64, y lo relata Clara Aldrigui también, en el 64 no hay un golpe en Uruguay, no hay un golpe de Estado, como hubo en Brasil, luego 66 Argentina, en gran medida porque Estados Unidos define que no hay golpistas aceptables a la vista y que prefiere un Uruguay democrático como puerta de entrada para la Alianza para el Progreso, para todos los países de América del Sur. Entonces, bueno, sin sobredimensionar, hay que ver también que lo que decíamos al principio de la charla, que estamos en un contexto de Guerra Fría, que para uno de los polos de la Guerra Fría, que es Estados Unidos, Uruguay no es solo Uruguay, es un espacio geopolítico que tiene que ver con el continente, hay que ver en qué están los vecinos. El golpe en Brasil es mirado con cierto temor por Estados Unidos, porque también son militares muchos nacionalistas. Entonces, no todos los golpistas son aceptables. Más adelante la historia será otra. En el 64 el peso es clarísimo. Gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirla esta mañana.